A ver, me voy con Jorge Sarguini, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, soy diputado electo del Frente Renovador, y con Gerardo Milman, del Frente Amplio Progresista. Gracias por venir a los dos. A ver, vamos a discutir varios temas. Ahora quiero volver al tema económico, ¿no? Porque están pasando en los últimos días muchas cosas en la economía y hay gran expectativa sobre qué pasa con Cristina a su regreso, si va a tomar medidas o no. Pero ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué estas acusaciones del masismo de que hay un sector del radicalismo o del FAP que están acordando con Scioli o con el kirchnerismo? Nosotros lo que tenemos grandes dudas es por qué el oficialismo, por qué Scioli, por qué el gobierno de Scioli, por estas horas, con la misma voluntad, con el mismo impulso que quiere darle al tratamiento del presupuesto, muy apurado por cierto, impulsa la designación del fiscal de Estado, que es un cargo vitalicio, e impulsa la renovación de los cargos de directores en el Banco Provincia, donde le está otorgando precisamente a este sector de la oposición la posibilidad de colocar al fiscal de Estado y a un director en el banco. Y no observamos un planteo muy claro de estos sectores de la oposición en la legislatura bonaerense respecto de un presupuesto que aumenta impuestos, que aumenta deuda, que congela salarios y que pone la inversión en el punto más bajo de la historia de la provincia. Llama la atención, yo hoy estuve en algunas reuniones por el presupuesto en la legislatura y el impulso del oficialismo porque rápidamente se tratara el pliego del fiscal de Estado y el tratamiento de los directores del banco, cuanto menos nos pone en alerta. Ustedes dicen que parte de la oposición está intercambiando cargos por un acuerdo con Scioli o con el kirchnerismo. Cuanto menos sorprende esta actitud, porque si hubiera una voluntad del oficialismo de hablar con la oposición, creo que queda claro que después de la elección del 27 de octubre, la primer fuerza de oposición es el Frente Renovador, y que quede claro que esto no lo decimos porque no estamos esperando que nos ofrezca ninguno de esos cargos, simplemente no podemos dejar de observarlo y de señalarlo. ¿Es así, Milman? ¿Hay algún tipo de acuerdo? La verdad es que no sé si habla el oficialismo con el sector del Frente Renovador, desconozco. Lo que sí sé que hasta hace poco eran parte de lo mismo, digamos. Si hay dificultades para que el gobierno apruebe el presupuesto este año es porque la mayoría la ha perdido, no por la elección, sino porque los mismos miembros del gobierno anterior desertaron y conformaron otro bloque, digamos. No hay otro problema, digamos. Nosotros vamos a tener la misma actitud que hemos tenido durante todos estos años. Hemos cuestionado el presupuesto, lo seguiremos cuestionando, votaremos las cosas que nos parecen mal del presupuesto, vamos a votar lo mismo que el año pasado, que el otro año, exactamente igual, digamos. No vamos a cambiar modificar nuestra actitud por el resultado de la elección, porque la verdad es que nosotros creemos que el presupuesto tiene dificultades. Nosotros no vamos a aprobar impuestos que vuelvan a la carga sobre... El año pasado se le subió la alícuota, por ejemplo, al impuesto inmobiliario rural. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo en que esto vuelva a ocurrir. Si le van a cobrar más impuestos a las empresas del juego, la verdad que a mí no me ofende, porque sinceramente es un juego, una industria especulativa que no me parece mal. Ahora, sobre quienes están pagando los impuestos y vienen todos los años a querer otra vez a cargarle la mochila, eso nosotros no lo vamos a acompañar. Ahora, ¿ustedes van a pactar algo con el kirchnerismo o con el sciolismo? Digamos, se ha discutido dos cosas. Sí. Uno es a nivel provincial, con Scioli, que hay conversaciones con sectores de la oposición que no son el Frente Renovador de Massa. Y a nivel nacional, lo que se discute es que se cerró algún acuerdo para que sea usted el candidato para integrar el directorio del AFCA, el organismo de regulación de los medios audiovisuales, en un acuerdo con el kirchnerismo, dejando afuera alguna otra fuerza de la oposición, básicamente el Frente Renovador. Es que no es cierto. ¿Hay pacto de la oposición con Maxi, no es cierto, el kirchnerismo? Te digo no es cierto porque ¿qué dice la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Dice que los directores del nuevo organismo tienen que asumir 2 años antes que asuma el nuevo mandato presidencial. El nuevo mandato presidencial va a ser el 10 de diciembre del 2015, los directores tienen que asumir el 10 de diciembre de este año, del 2013. De ninguna manera los diputados y senadores electos, porque no se trata solo de diputados, pueden participar de ese proceso de renovación en este momento, porque ese proceso empieza 30 días antes. Empezó con la comisión bicameral, luego hay una publicación, hay impugnaciones, hay decreto del Poder Ejecutivo para que puedan asumir el mismo día que asumen los nuevos legisladores. La verdad es que nosotros no votamos la ley,
no la apoyamos en su momento, habría que preguntarle en todo caso al entonces jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa, que con su firma estampó y envió el proyecto de ley al Congreso, que dice esto. La verdad es que podían haberlo dicho de otra manera, pero es lo que dice. Y no van a estar excluidos, porque dentro de 4 años, cuando se renueve el directorio, lo que va a ocurrir justamente es que esos diputados salientes van a aprobar el directorio siguiente. Hoy parece raro porque es la primera vez que se renuevan las autoridades. En la medida que se naturalice, va a dejar de ocurrir. Yo participé como diputado nacional de la discusión del presupuesto nacional. Ahora, no voy a ser diputado del 2014, sin embargo se discutió en el 2013 porque lo dice la Constitución. En este caso lo dice la ley que justamente el jefe de Gabinete de Ministros envió al Congreso en su momento. Ya llegó Guido Lorenzino, que es diputado provincial, hombre de confianza de Scioli en la legislatura provincial. Gracias por venir. A ver, el interrogante es cómo vuelve Cristina. Y parece que hay una pulseada fuerte en la provincia de Buenos Aires, de parte del peronismo, más a un lado Scioli y el otro, y ahí está la oposición no peronista viendo, bueno, cómo se reorganizan las fuerzas. A ver, los interrogantes sobre el regreso de Cristina. El regreso de Cristina Fernández de Kirchner a los primeros planos será gradual. La presidenta recibió el fin de semana el alta neurológica y neuroquirúrgica, pero no se espera una aparición fulgurante. Los médicos de la Fundación Favaloro volvieron a la Quinta de Olivos para darle el resultado del holster prolongado que le hicieron. Los antecedentes de arritmias obligaron a la presidenta a realizarse nuevos estudios que, según el parte oficial, arrojaron resultados satisfactorios. El secretario de Comunicación, Alfredo Escosimarro, confirmó que la jefa de Estado reaparecerá en público el lunes próximo. Los controles clínicos y el holter de 48 horas realizados a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular. Se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente. Todo indica que Amado Boudou seguirá formalmente al frente del Poder Ejecutivo con los actos, las recorridas por las provincias y las cumbres internacionales. Cristina retomará parcialmente sus funciones desde la residencia de Olivos, pero no podrá volar ni aparecer en actos por algún tiempo más. Los funcionarios de la Casa Rosada dejan trascender que se preparan anuncios importantes para la semana del retorno. Se habla de cambios de gabinete y medidas económicas. Bien, a ver, el interrogante es ¿qué pasa con el regreso de Cristina? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede seguir igual? Lo voy a sumar a Guido Lorenzino, que es diputado provincial de Scioli. Estamos acá discutiendo que Scioli tiene un presupuesto que está enviando a la legislatura provincial. Las principales fuerzas de oposición se lo están impugnando. Hoy ha salido a decir el radicalismo que tampoco se lo va a votar. En principio se pensaba que podía haber un acuerdo con el sciolismo, que no se lo van a votar, que tiene endeudamiento, aumento de impuestos. Y por otro lado, Scioli está viendo si se queda con el PJ para discutir la candidatura del 2015. Como que Scioli está entre la triste realidad y el futuro de ser presidente en el 2015. A ver, la triste realidad lo tienen aquellos que no proponen, si no están de acuerdo con lo que nosotros enviamos, una idea superadora. Hasta ahora del Frente Renovador ha habido solamente críticas, poca propuesta y chicana de campaña. La elección terminó hace 2 semanas. Nosotros leímos el mensaje, creo que ellos no leyeron el mensaje. Y el gobierno se construye con oficialismo y oposición. Y la oposición tiene que tener la seriedad y la responsabilidad, y Sargini fue ministro de Economía de la provincia, de hacer propuestas serias. Él fue secretario de Hacienda de la Nación y en ningún momento en los 2 años de gestión pudo resolver el atraso del Fondo del Conurbano. Y hoy es un tema que él lo pone en la agenda. Entonces me parece que hay que ser serios. Nosotros ya llevamos votados 5 presupuestos con el acompañamiento de la oposición mayoritariamente. Esta es la primera vez que hay una oposición en el Senado que traba, que no propone, que desestabiliza y que tiene un vocero como Luis Barrio Nuevo que hoy habla de anticipación de mando de la presidenta. Con lo cual hay una conjunción de factores que nos llevan a pensar que hay una oposición en la provincia de Buenos Aires que surgió de esta nueva elección absolutamente irresponsable. No es lo que pasa. Hay sectores de la oposición que quieren que la presidenta no termine en el 2015. Lo dijo Barrio Nuevo, no lo dije yo. Estoy diciendo textual los cables de Luis Barrio Nuevo hoy que son alarmó a TN, TN lo ponía como una alarma, o sea, imagínese qué alarma es que un dirigente cercano a Sergio Massa plantee que la presidenta no va a terminar su mandato. Entonces me parece que
La conjunción de no aprobar un presupuesto, de entorpecer en el Senado la gestión, los dichos de Barrio Nuevo hablan de una oposición que surgió a la luz hace 2 semanas, que es absolutamente irresponsable, que no tiene que ver con la historia de los últimos 5 años de gestión de Daniel Scioli, donde tuvimos una oposición constructiva, razonable, y que las grandes leyes, como policía judicial, ley de adopción, ley de fertilidad, todas las grandes leyes tuvieron el consenso mayoritario o la unanimidad. No, Sargini, no es del espacio de Massa quieren acortar los tiempos, que la presidenta no llegue a diciembre de 2015. No mezclemos las cosas. Hablemos del presupuesto, después en todo caso hablamos de lo otro. El presupuesto aumenta impuestos, aumenta deuda, sí, aumenta el 18% del impuesto inmobiliario más rural del 40% y urbano. de las tasas en Tigre. Aumenta deudas, ¿Y las tasas de los municipios? deudas, congela salarios y pone la inversión en el piso más bajo de la historia de la Argentina. Esto es lo que hace este presupuesto, marcando una tendencia que ya viene de los últimos 4 años. ¿Qué decimos nosotros? Discutamos el presupuesto. El presupuesto entró tarde porque probablemente no hayan querido ingresarlo como manda la Constitución antes de la elección, porque no estaban dispuestos a contarle a los bonaerenses que iban a volver a subir el impuesto inmobiliario. Entró recién hace una semana. Y este presupuesto así es absolutamente inconsistente. Nosotros sí hacemos propuestas, si no la quieren escuchar, puedan no escucharla y las puedo repetir. El impuesto inmobiliario rural y urbano, que aumenta en un 18%, implica una recaudación de 800 millones de pesos. Vayan a buscar 800 millones en el gasto y no suban el impuesto. Sugerimos que, por ejemplo, 800 millones de pesos es menos de la mitad de lo que se gasta en propaganda. Ahí tienen una forma chicana. de no Eso subir... es chicana. No es ninguna Sí, chicana. Jorge, No, eso es por eso chicana. te dejé de hablar, ninguna chicana. Sí. Las cosas son como son, los números están escritos, hay que mirarlos. ¿Por qué aumentan las opiniones tasas del son- 40% de los municipios No, ustedes? Preguntale a los municipios. No, Yo estoy pero hablando del tiene presupuesto. que ver. O sea, hago Los una cosa en el municipios municipio y no voy a seguir acompaña. hablando del presupuesto. Segunda cuestión. Este presupuesto no prevé aumento de salarios. Entonces Ningún nosotros presupuesto. decimos, como es un presupuesto que ha aumentado los impuestos y no prevé aumento de salario, cuando tengan que discutir salario no tiene financiamiento. Creemos que es absolutamente responsable plantearlo antes. ¿Cuánto pide de endeudamiento? 14.500 millones de pesos. Dentro de los 14.500 millones de pesos hay 4.500 millones de pesos que la Nación le cobra a la provincia y que había prorrogado. ¿Qué le decimos? Antes de pedir 14.500 de endeudamiento, siéntense con la Nación, lo acompañamos a refinanciar esos 4.500 millones de pesos, que por otro lado en el presupuesto nacional está abierta la posibilidad de esa discusión. Entonces, esto estamos proponiendo recién Ahora, a una más semana de allá de esa ingresado. discusión del presupuesto. Sí, más allá de la discusión del presupuesto, pues muy grave lo que ha dicho el diputado Lorenzino acá, se está discutiendo si hay una pulseada dentro de un sector del peronismo Pero eso es un entre... disparate, eso es un Bueno, disparate. está bien, Bueno, lo acaba está de bien. decir el diputado Lorenzino. Barrio Nuevo trabaja con ustedes. Entre Massa de un lado y Scioli del Porque Barrio otro, Nuevo trabaja con ustedes y lo dijo. y no el es que gobierno me estoy nacional inventando quedando en el medio. Nosotros estamos discutiendo el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, un presupuesto inconsistente y yo diría irresponsable por parte de los legisladores votar un presupuesto, insisto, que sube impuestos, aumenta la deuda. El gobernador lo que tendría que hacer es sincerar, y lo vamos a acompañar todos en el sinceramiento, que en vez de tener una provincia equilibrada, como dice, tiene una provincia desfinanciada. Que en vez de tener una provincia que se desendeuda, que es una provincia que se endeuda porque ha duplicado la deuda desde que él aumentó la gestión, desde que él tomó la gestión, la deuda aumentó de 6.200 millones de dólares a 13.000. Entonces la provincia está desequilibrada, está estructuralmente desfinanciada, está aumentando la deuda, solo paga salarios. El 92% del presupuesto es salarios, jubilaciones y transferencia a los municipios. Con el 8% tiene que funcionar los hospitales, las escuelas, la inversión, no da más. Lo blanqueamos, vamos a buscar los recursos donde están, que están en el gobierno nacional, y vamos juntos. A ver, Milvan, ¿qué está pasando? Porque más allá del presupuesto, digamos, porque resulta engorroso para la gente hablar del presupuesto sí, el presupuesto no. Estamos hace varios días discutiendo esto. ¿Hay una pulseada política? ¿Ustedes ven que hay una pulseada política fuerte dentro del peronismo? Hay una pulseada y los dos tienen una parte de la verdad, digamos. Jorge tiene una parte de la verdad y que el presupuesto necesita de recursos federales que no se reclaman, digamos, el fondo del conurbano, la cuestión de las jubilaciones, que es una deuda pendiente. Propusimos discutir la coparticipación del impuesto al cheque en el gobierno, en el Congreso Nacional. Muchas cuestiones, digamos, nosotros también antes eso, que ustedes bueno, formaran bloque. ¿por qué no lo votamos? Digo, porque no lo votaban ustedes porque estuvieron durante muchos años el Frente Renovador en el gobierno y no lo votaban, así que digo, no. Hay un es así. proyecto que todavía debe tener la firma mía. Sí, bueno.
Nunca fuiste parte del gobierno, pero el Frente Renovador sí. Y la verdad es que lo otro que dice Lorenzino también es cierto. En los municipios el Frente Renovador hace lo contrario. Yo, por ejemplo, en mi municipio, gobernado por un intendente kirchnerista, los concejales del masismo le dieron el aumento de las tasas al gobierno kirchnerista, digamos, y hablo en una misma situación. Entonces, hay mitad y mitad de lo que están diciendo, de verdad, por eso Jorge no quiere hablar de lo que hacen los intendentes masistas, porque es inconveniente, es inconveniente, lo pone incómodo. Yo lo entiendo perfectamente, que quiere hablar desde la otra posición. Me pone incómodo. Ahora, también es cierto que el presupuesto no cierra por ningún lado, por eso o se resuelve con endeudamiento, o se resuelve buscando los recursos federales, o se resuelve aumentando impuestos. Nadie quiere aumentar impuestos, lo mejor sería encontrarle respuestas en los recursos federales, pero si no se reencuentra la respuesta a los recursos federales, porque el gobernador nunca ha intentado discutir con el gobierno federal lo que le corresponde a la provincia, en definitiva un camino, al final yo creo que va a aparecer, o van a prorrogar el presupuesto, que es el mejor de los mecanismos más simples para el gobernador, porque gobierna también con endeudamiento, porque el presupuesto anterior tiene endeudamiento. Esto puede pasar, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que debe haber, dadas las circunstancias de las mayorías en la legislatura, debe haber una oficina de control presupuestario en la legislatura para que todos puedan mirar las cuentas. Bueno, ya está, no hablamos más de deuda, no hablamos más de impuestos, ¿okay? Ya no hablamos más de eso, ¿ok? Lorenzino, ¿con qué viene Cristina? ¿Viene con cambio de gabinete? ¿Viene con medidas económicas? ¿Qué hace el oficialismo ante una situación económica, una realidad que muestra el Banco Central todos los días perdiendo reservas? No, a ver, yo no voy a interpretar a la presidenta ni anunciar cosas que no conozco, me imagino, y uno pretende que siga conduciendo y haciendo las cosas que vino haciendo este primer y segundo mandato, que siga acompañando a la provincia de Buenos Aires, que nos siga permitiendo trabajar en conjunto nación, provincia y municipio, y obviamente la presidenta y todos leemos la política y los resultados de las elecciones. Claramente hay cosas que ya antes de las elecciones hemos tomado decisiones, como el tema del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, el tema del monotributo, en cuestiones de seguridad, así que nosotros todo lo que sea mejorar la vida de la gente en la medida que haya acompañamiento institucional de la oposición y que todos leamos los datos de las elecciones, porque la victoria, bien se dice, no da derechos, da más obligaciones que el que no gana. Me parece que tenemos que leerlo cada uno con lo que le corresponde. Y la presidenta lo ha leído bien, obviamente con la expectativa de que su salud esté 10 puntos, como todo indica, y bueno, que podamos seguir trabajando y terminando esta gestión hasta el 2015 de la mejor manera y que nos acompañen, insisto, todos los sectores, aquellos que están de acuerdo. Pero a partir de la semana que viene, ¿qué vamos a ver? Una Cristina que profundiza el rumbo de los últimos 2 años, que busca corregir algunos errores respecto a inflación, respecto a qué se hace con el dólar. Es decir, el cepo no van a nosotros servido, las cosas que tengamos que mejorar las vamos a hacer con la receta que nos dio éxito. No vamos a volver ni a la receta del ajuste, ni a la receta de la chique, ni a la receta de la recesión. Eso no, nosotros creemos en la inversión pública y en la inversión privada. Generamos las garantías en estos 10 años de inversión y eso lo vamos a seguir haciendo. Si hay cosas que mejorar las vamos a hacer, pero siempre por la positiva y no las recetas que algunos proponen. Claramente el sector del Frente Renovador ha propuesto una receta del pasado que ya sabemos los resultados y nosotros claramente este proyecto vino a dar puestos de trabajo, empleo, inversión, producción. Que tengamos dificultades, obviamente, pero no esperen mecanismos viejos que tengan resultados nuevos. Los mecanismos viejos traen resultados viejos. Nosotros vamos a seguir apostando a la inversión, al gasto público y a todo lo que tenga que ver con más puestos de empleo. Hoy Diego Genú dijo Agustín Rossi, el ministro de Defensa, que no va a haber cambio de gabinete para tratar de desinflar un poco las expectativas de que a partir de la semana próxima Cristina hacía una renovación de su staff de gobierno. Sí, lo dijo hoy, pero no se sabe realmente si va a ser así o no, hay que esperar. Otros ministros dicen otra cosa, otros funcionarios dicen por lo bajo que puede haber algunas correcciones, pero sí, la palabra oficial del gobierno hoy fue Agustín Rossi. ¿Desde el sionismo están reclamando algún cambio o está todo bien? ¿La inflación cuánto es? No, a ver, nosotros las cosas que no están bien las corregimos. Sí, por eso le pregunto, pero vamos, no, pero a ver, yo no más soy, allá de la frase, soy abogado. Si quiere obviamente cualquiera corrige las cosas. No la inflación, la inflación es la que marca la realidad y la que hoy marcan los organismos de medición. Pero, con lo cual, ¿cuánto es 10 entonces la que marcan los organismos? No seguir sí, el INDEC dice 10%. Será 10%, obviamente. Y si hay que mejorar algo del INDEC, se mejorará. Pero a ver, pero Maxi, si no parece que el problema de todo el mundo, de la vida, de todo, es el INDEC.
No, no me importa el INDEC. El tema es cuáles son los reducir la problemas. política de crecimiento de 10 años a un tema del INDEC me parece que es lo que ha hecho una estrategia de marketing de una campaña en la provincia de Buenos Aires. Creo que el desarrollo de estos 10 años y los logros de estos 10 años no se pueden comparar con alguna deficiencia o no en el tema de índice al consumidor. ¿Por qué Lo que hace cae la el- Reserva del Banco Central? ¿Porque hay gente mala que está conspirando contra el gobierno y se lleva los dólares? No. ¿O porque hay inflación? No sé, No, ¿tienen a ver, algún me parece diagnóstico que de hay, lo que está pasando? hay sectores que claramente no les gusta este modelo y que lo boicotean y la manera de boicotear. Por eso cae en la Reserva del Banco Central. No, es refugiarse en el dólar, claramente. Ahora, nosotros, te vuelvo a decir, las recetas viejas traen los mismos resultados que nos trajeron hace 10 años. No vamos a volver a eso. Tendremos que seguir profundizando lo que tiene que ver con la inversión y el desarrollo. Obviamente ajustando y mejorando aquellas cosas que haya que mejorar, pero sin recorte de salario, sin recorte de gasto, que siga habiendo paritaria y creando puestos de empleo. Si eso implica mantener los niveles de inflación que tenemos, lo vamos a hacer. A nosotros nos parece que no es sano para una economía la desinversión o lo que tenga que ver con el recorte del gasto público, como proponen solapadamente algunas fuerzas políticas. Sarguini, ¿qué tendría que hacer el gobierno desde el lunes? Gobierno volver a los pilares que permitieron después de la nueva organización económica, después del derrumbe de la convertibilidad, que permitieron crecer la economía, generar nuevos puestos de trabajo, aumentar el salario real y por ende mejorar las condiciones sociales. Esto eran superávit fiscal, superávit externo, tipo de cambio competitivo, estabilidad de precios. Así se organizó la economía después del derrumbe de la convertibilidad y así permitió crecer en los primeros 4 años con estabilidad, con aumento de empleo y con mejora del salario real. Hoy la economía el año pasado y este año está claramente estancada, crece 2%, 2,5%, empujada por 2 sectores, financiero y agropecuario, y no genera nuevos puestos de trabajo. Y el año pasado, o este año, a lo largo de este año, por primera vez, además, hay una fuerte caída del salario real, aún de los sectores que tienen paritarias, ni que hablar del 33% de los informales. Esta economía hay que corregirla. Esta economía hay que corregirla porque tiene el 25% de inflación, aunque el oficialismo diga el 10%. Y la verdad, corregirla no es volver a las viejas recetas del pasado, es volver a la nueva organización económica que permitió crecer a la economía al 7-8% sin tensión inflacionaria y con creación de puestos de trabajo. Simplemente eso es lo que hace todo el mundo. Y atraer inversiones. Ya nadie discute en el mundo si es necesario que funcionen las instituciones o que la macroeconomía esté saneada para poder crecer con estabilidad en el mediano plazo y resolver los temas de distribución del ingreso. Acá solamente se discute, y lo discute el oficialismo, que ha quemado esa posibilidad de seguir creciendo con estabilidad por malas políticas económicas. Ojalá la reflexión que pueda tener la presidenta cambie el rumbo. ¿Qué recetas del pasado? Recetas recientes, las que permitieron que la economía crezca. Superávit fiscal, que lo han perdido. Superávit externo, que lo han perdido, estabilidad de precios, que la han perdido, nada más que esto. Milman, Sí. ¿qué se puede esperar desde el Frente Amplio Progresista? ¿Qué están esperando de Cristina a partir del lunes? La verdad que no mucho, digamos. Ojalá Claro. que esperamos que esté bien de salud. Digo, esto me parece que estamos todos de acuerdo, pero la verdad que yo no creo que vaya a cambiar su mirada económica, política. Podrá, justamente por tener una evaluación de su salud paulatina, no tener esa exposición que tenía antes, pero yo no creo que haya grandes cambios. Hay un problema central que es derivado de la inflación. Lamentablemente yo creo que, como dice Sarguini, que estaría bueno tener superávit gemelo. Ahora, la verdad es que tampoco se resuelve como se resolvió antes, porque antes se resolvió con una fenomenal devaluación. Entonces, así se resolvió que tuviéramos superávit gemelos en el 2001, 2002, 2003, a partir de la crisis de la convertibilidad. Y no podemos pasar por lo mismo para volver a tener eso. Entonces, me parece que vamos a tener casi el 27% de inflación este año, ya este mes están en 2% la inflación, y eso hace que también la pérdida de confianza, porque si uno le dice va a tener el 10, como dice Lorenzino, no se lo cree nadie. Ahora sí, en vez del 27 dice, bueno, hagamos un esfuerzo todos juntos para que esté en el 22, bueno, eso puede generar un acuerdo entre todos los sectores sociales que genere confianza, pero no parece ser ese el camino, pero la chorrera del Banco Central, de las divisas, no tiene solución. Por eso hoy vimos ayer esta resolución de la AFIP para complicar la venta de autos importados de lujo. alta gama. Eso está bien. Que está muy bien, por supuesto, pero además ahí no solo hay un problema económico, sino ahí hay dinero en el narcotráfico. Bueno, ahí la Unidad de Información hay Financiera dos está muy cuestiones. preocupada porque los narcos hacen dos cosas. Se van a vivir a un country y De se Tigre. compran un auto de alta gama. Nada, country de Tigre y...
No, son de Tigre. No, también. mayoritariamente. Sí, bueno, Scioli vive en Tigre también, te lo digo No, por la duda. La Ñata, que es un barrio de Tigre, no vive en un country. Vive en Tigre. No vive en un sí, sí, country. vive en Tigre. No vive en un country. Igual que más. Ambos viven en Tigre. Hablando de Chiclana. Pobre gente. No, pero de describo, no es descripción. No es chicana, también. es una Los autos de alta gama también lo compran en descripción. Es Tigre. una descripción. También es una descripción que Scioli vive en hay Tigre. una agencia No en un ahí country. Pero vive en Tigre. Él habla de los narcos, viven en los countries de Tigre. Ah, no solamente. Solo en los country. Sería muy, No, sería muy hay fácil. varios. Yo digo una cosa. Sería fácil. Yo digo una Mi cosa. sangre, mi si todos los que sangre, ven mi los sangre. country. Perdón, yo digo una cosa. Si el gobierno sabe que los narcotraficantes de la Argentina están en los country de Tigre, sería facilísimo. ¿por qué no lo van a buscar? Mi Sería sangre, no, pero facilísimo. pongo por mi sangre. Yo digo, ¿Por qué no lo van a buscar? Sería Yo digo, facilísimo. Maxi, mi sangre, que el que fue el último más rembombante, digo, vivía en Nordelta. Sí, pero Hace un mes y medio hubo cuando- mexicanos en Mar del Plata. No, me imagino, digamos, yo estoy hablando hay del último 100 caso más conocido. sí. Seguramente hay algunos otros más en Tigre que hay que ir a buscar. Están por todos lados, me parece. Los narcos. Hay muchos Tigres. Ha sido parte del boom también económico, ¿no? Sí, El sí, tema sí, del han resurgimiento evolucionado. del narcotráfico. Tienen superávit, gemelos. Gracias a los tres por haber venido vos. esta noche a Plan M. Vamos a discutir un poquito qué se hace para frenar la caída de reservas, con un economista y con un empresario que apoya al gobierno, bueno, si es necesario correcciones o no en la política económica.